Si alguna vez has luchado con la ira, probablemente hayas sentido ese arrepentimiento que viene después de un arrebato de coraje. Entonces, te prometes a ti mismo, nunca dejaré que esto vuelva a ocurrir. Pero luego vuelve a suceder y otra vez y otra vez y otra vez. Así que la ira nos quita esa capacidad de pensar racionalmente. Después de que esta ira desaparece, puedes recuperar esa capacidad de pensar con claridad y muy probablemente te estés arrepintiendo de todo lo que tu yo enojado dijo o hizo. Pero aquí está la cosa. La ira no siempre es algo malo. Cuando se controla, la ira nos puede ayudar. La ira nos puede impulsar a hacer cambios en situaciones que realmente son malas y nos empuja a defender en muchos aspectos nuestros derechos. Así que también nos protege nuestras vidas cuando son amenazadas. El problema no es tener ira como tal, sino es más bien qué hacemos con esa ira, qué hacemos con esa emoción. Tener demasiada ira y expresarla de una manera ineficaz puede ser entonces el problema. Hoy, en estos próximos 15 minutos, te enseñaré cómo lidiar con esta emoción en nuestra sesión número 17 de Psicoanalízame Podcast, grabada aquí, como siempre, con los mejores en GW5 Studio para GW5 Network. Te daremos herramientas que te pueden ayudar a lidiar con esta emoción. Así que el manejo de la ira nos enseña a lidiar con esta emoción de una forma saludable y una forma apropiada. Y como bien les explico, nos enseña a manejar nuestra ira, no extinguirla. Yo no quiero dejar de sentir ira, sino más bien saber cómo manejarla. El manejo de la ira comienza con la práctica de autoconciencia, así que tengo que iniciar en este proceso de poder conocerme, de poder conocer cuando debo dar un paso atrás, de poder ver mi ira antes de que se apodere de mi mente. Y entonces a continuación, una serie de pasos, ¿verdad? Una vez yo haya aprendido a reconocer mi ira de una forma temprana, pues entonces podemos comenzar a aplicar estas técnicas que vamos a aprender ahora, ¿verdad? Para poder controlarlo. Inicialmente tenemos que identificar esos triggers que en la literatura aparecen como factores de activación. Así que estos son aquellas cosas que nos hacen enojar, que nos producen coraje. Si usted puede reconocer esos factores y tiene cuidado cuando se presenten, de alguna forma los podemos prevenir, esto va a reducir grandemente la probabilidad de que la ira se salga de control. Así que utilizar esos factores de activación a mi favor me va a permitir manejar la emoción apropiadamente. Una de las primeras cosas que te puedo recomendar es que hagas una lista de esos factores de activación o de estos triggers, ¿verdad? De estos eventos, situaciones, personas, objetos que me producen ira. Yo la voy a revisar, voy a estar clara de cuáles son las cosas que me molestan y esto entonces me va a ayudar a tener en mente esos factores de activación o esos triggers y esto obviamente va a aumentar la probabilidad de que cuando tú te enfrentes a ese evento, a esa persona o a ese objeto, deje de ser un problema para ti. A menudo la mejor manera de lidiar con el factor de activación o con estos triggers es evitarlo, ¿verdad? Hay ocasiones en que caemos en esas conductas evitativas. Y tal vez en algunos momentos, ¿verdad? Y sobre todo inicialmente cuando estamos comenzando a lidiar con la emoción, haya que hacer uno que otro cambio en nuestros estilos de vida, quizás en las relaciones o en mi rutina diaria. Pero yo no siempre voy a poder evitar esos factores de activación, ¿verdad? No siempre voy a poder evitar esos triggers, así que es recomendable entonces también tener un plan para cuando tenga que enfrentarlos. Por ejemplo, si hay una conversación de algún tema delicado, usualmente son temas relacionados a política, religión, educación, quizás situaciones que están ocurriendo socialmente, usted debería de evitar esos temas mientras usted va aprendiendo a controlar su ira y quizás más adelante pueda participar de ese tipo de conversación. Reconocer la ira rápidamente es algún otro factor que les puede ayudar. Así que vamos a hacer quizás un pequeño ejercicio, ¿verdad? Simbólico para poder representar lo que es la ira. Vamos a pensar que tu cerebro es como una represa de agua que produce y mantiene una gran cantidad de agua. En esta metáfora, esa agua sería tu ira. Así que a veces notas, quizás dentro de esa represa, grietas o pequeñas fugas en donde puede pasar un poco de agua, pero puedo tapar fácilmente. ¿Qué pasa si no presto atención a esas grietas o a esas fugas? En algún momento muy probablemente esa represa va a estallar y no va a haber forma o no va a haber manera de poder detener ese flujo torrencial de agua que se va a comenzar a escapar.
Así que si identificas tu ira antes de que explotes, podrás controlarla. Pero si esperas demasiado, hay poco que puedas hacer para detenerlo. Lo más importante entonces va a ser aprender a reconocer esa ira o atrapar esa ira, a identificar cuáles son esos factores de activación, esos factores que podemos determinar como triggers. Y esta va a ser entonces una de las habilidades más importantes que vas a aprender hoy en el manejo de tu ira. Si eres alguien que siente que su ira sale de la nada y de repente explota y estalla, esta etapa puede llevarte un poco más de tiempo para poder reconocer esos triggers, porque la verdad es que la ira nunca viene de la nada. Es algo que va acumulándose muy probablemente, que va creciendo y en algún momento estalla. Uno de los ejercicios que también les puedo recomendar para poder determinar esos factores de ira o hasta cierto punto medir cuánta ira siento es el termómetro de la ira. Me encanta utilizar el termómetro de la ira. Es una de las técnicas que mayormente utilizo con mis pacientes cuando estamos lidiando con este tipo de temas, ¿verdad? Y con este tipo de situación. Así que el termómetro más bien va a medir, ¿verdad? Cómo se siente esa ira en mi cuerpo, cuáles son esos síntomas, cuáles son esos signos de advertencia y cómo estos, a medida que va pasando la situación, van progresando a medida que esa misma ira va en aumento. Entonces, esto es esencial en el proceso de tratamiento. En el termómetro de la ira, el 1 puede representar ninguna ira en lo absoluto, no estoy molesto, estoy calmado, estoy bien. El número 10 ya estaría entonces representando el nivel más alto, ¿verdad? El nivel máximo de ira que has experimentado o que puedes imaginar que puedas experimentar. Así que las señales de advertencia de la ira lo que va a permitir es que yo vaya reconociendo esos efectos, esos cambios, realmente son pistas que nuestro cuerpo nos da y que una vez va aumentando esa ira, yo puedo ir determinando en qué nivel voy. Si estoy en un 5, si estoy en un 4 o si estoy en un 8, ya llegando a ese nivel 10. Lo que indica es que básicamente la ira está comenzando a crecer y aumentar y estas pistas pueden incluir síntomas físicos, pensamientos, acciones, como por ejemplo hay personas que se ponen muy rojas, su cara se pone roja, sus orejitas se ponen rojas o en el área del pecho se ponen rojos. La sudoración tiende a ser uno de los síntomas más frecuentes. En el aspecto de lo que es conversacional, la persona tiende a ponerse mucho más argumentativo. Empiezan las discusiones, ya no estoy quizás dando ese tiempo para que la otra parte también se exprese. Así que yo debo de fijarme en todos esos aspectos que surgen como advertencia de cómo mi ira está progresando para poder detenerla. Identificar las señales de advertencia de ira definitivamente va a comenzar, ¿verdad?, a detectar temprano, haciendo más fácil el momento para poder manejarla. Luego de completar ese ejercicio del termómetro de ira y de identificar esas señales de advertencia, yo puedo identificar 5 señales de advertencia que serán fácilmente que yo pueda anotar. Eso yo lo voy a escribir en una listita y esa listita yo la voy a revisar. Lo importante de yo poder escribir y revisar esa listita es que yo lo pueda tener fresco en mi cabeza y que pueda entonces identificar fácilmente en el momento en que vaya teniendo estas sensaciones, estos pensamientos o estos argumentos y pueda detenerlos a tiempo. Así que ese es el sentido que tiene, ¿verdad? Poder conocer esas advertencias de ira es clave para poder controlarla a tiempo, ¿verdad? Y poder manejar lo que serían, ¿verdad?, las técnicas para poder detenerlo. Este sistema de alarma y de alerta es como un stop, es como una señal que te dice, mira, si tú sigues así, esto no va a ir bien. Así que es las señales que nos van a decir que tengo que buscar las formas, ¿verdad?, de desescalar y no seguir escalando en síntomas, ¿verdad?, en pensamientos o en argumentos para llevarme a un 10. ¿Qué puedo hacer cuando estoy experimentando esa ira? Una de las preguntas que mayormente me hacen. Lo primero que vamos a hacer es identificar mi ira temprano. Entonces voy a poder, como les dije anteriormente, utilizar esas técnicas de control. Segundo, tengo que reconocer que no hay habilidades mágicas que puedan devolverle su ira de un 8 a un 1. Así que por arte de magia esto no va a desaparecer. Yo les digo a mis pacientes, pues ojalá yo tuviera, ¿verdad?, esa varita mágica para hacer ese cambio en ustedes, pero la realidad es que no. Esto es un proceso que va a tomar tiempo.
Sin embargo, las técnicas de control de ira son técnicas que están validadas científicamente. Yo les digo, estas son cosas, ¿verdad? Y son técnicas que hay personas que se han dedicado a estudiarlas. No son técnicas que yo me inventé un día en mi casa, sino son técnicas que están validadas científicamente. Así que en la medida en que las podamos poner en práctica, vamos a comenzar a ver esos cambios. Es importante que anotes esto, así que si quieres busca ese papel y lápiz y comienza a tomar nota de cómo entonces yo puedo lidiar cuando tengo ira. Lo primero que le voy a recomendar es el famoso break. Cógete un break, pide un espacio, tómate un tiempo de espera. Esto puede parecer bastante obvio, pero la realidad es que la mayoría de las personas no lo practican. Entran en el proceso de argumentación. Y realmente hacer esto puede salvarte de una situación muy, muy conflictiva. Aprender a pedir o buscar ese espacio puede ser útil, sobre todo, por ejemplo, en relaciones de pareja o en familias que constantemente están en conflicto. Que esas destrezas de comunicación muy probablemente no son las mejores. Así que yo simplemente en medio quizás de la conversación, cuando ya voy sintiendo todas estas señales de advertencia que aprendí a identificar, le digo a mi pareja, a mi familiar, a mi hijo, a la persona con la que estoy teniendo el conflicto, dame un break, voy a hacer cool down. Lo único que tienes que hacer es alejarte de la situación, alejarte de la conversación o de la persona y tomarte un descanso. Necesitamos hacer cool down. Así que tengo que alejarme de ese estímulo que me está produciendo ira. Usted se puede poner de acuerdo con una palabra clave, por ejemplo, con su pareja, ¿verdad? Identificar cuál sería esa palabra que una vez yo la diga, pues quiere decir que necesito ese tiempo fuera. Estos tiempos de espera, ¿verdad? Son importantes que los practiques. Recuerda que si tú no lo practicas, no hay manera de que yo me pueda acordar de esa técnica cuando la necesito usar. Así que es algo que yo voy a comenzar a practicar y a lo mejor no necesito necesariamente ese break en ese momento, pero bueno, dame un break porque estoy sintiendo alguna sensación extraña, así que voy a hacer cool down. Y es algo que constantemente voy a practicar para, en la medida en que cuando lo necesites realmente, sea mucho más fácil para mí poder identificarlo y hacerlo rápido. Siempre les voy a recomendar, y no me voy a cansar de recomendar, las respiraciones. Las respiraciones profundas son clave cuando estamos lidiando con emociones que son fuertes, emociones que son negativas. Así que vamos a hacer un entrenamiento, ¿verdad?, de ese control de la respiración. Las respiraciones profundas, ¿verdad?, como hemos mencionado anteriormente, lo que hacen es básicamente contrarrestar las respuestas de lucha o huida que se levantan ante situaciones que son amenazantes para mí o situaciones que son difíciles. Otro aspecto que le voy a recomendar es dejar de pensar. A veces, ¿verdad? Si tú puedes hasta cierto punto medir qué es lo que está pasando en tu cabeza, cuáles son los pensamientos que estás teniendo en tu cabeza, muy probablemente esos pensamientos están siendo un poco fuego, echarle más leña al fuego, y sigo pensando sobre la situación y quizás sacando conclusiones. Así que poder detener esos pensamientos temprano, solamente dejar de pensar quizás en el problema, o cambiar los pensamientos sobre la situación a un aspecto un poco diferente, un poco más positivo, cambiará obviamente la forma en que me siento y por lo tanto va a comenzar a descalar, ¿verdad? Esos sentimientos que son relacionados a ira. Así que puedes comenzar a hacerte preguntas a ti mismo en torno a lo que está sucediendo en ese momento y hasta cierto punto, ¿verdad? Eso te va a ayudar a dar un paso atrás y no entrar en defensa ni seguir argumentando, que es lo que queremos buscar. Nuevamente, ¿verdad? Tenemos que intentar practicar esta habilidad lo antes posible, ¿verdad? Y comenzar a desarrollar esa destreza. Por ejemplo, si hacemos un ejercicio ahora mismo y tú piensas la última vez que te enojaste, puedes comenzar a hacerte cada una de esas preguntas y también puedes practicar haciéndote la misma pregunta sobre otras emociones, como por ejemplo la tristeza o como por ejemplo emociones relacionadas a síntomas de ansiedad. ¿Ok? Recuerda siempre, estos son tips que les estoy dando, ¿verdad? Para poder lidiar con la ira y con todos estos sentimientos que nos pueden producir situaciones difíciles y sobre todo situaciones de conflicto. Pero recuerda, como siempre les he dicho, no estás solo. Si tú necesitas ayuda, si necesitas de alguna forma una guía para poder manejar mejor tu ira, hay profesionales comprometidos, hay profesionales que te quieren ayudar, que quieren acompañarte en este proceso de sanación. Aquí estoy yo para eso. Busca la ayuda que necesitas. Siempre les voy a decir que no tienes que esperar. Tu salud mental, física y emocional siempre, siempre, siempre deben ser tu mayor prioridad. Recuerda que tú vales, que tu vida vale, que tus sueños valen. No te abandones, no te quites.
Recuerda que podemos mantenernos en contacto y conectarnos a través de las redes sociales en Instagram, Facebook y TikTok como psicoanalízame.podcast y que estas sesiones estarán disponibles 2 jueves al mes aquí en Hello Glow 5 Network. Soy la doctora Pamela Zambrana. También pueden contactarme en mi oficina si quieres llegar allí, conocerme y sentarnos a hablar un poquito. Estoy ubicada en la Ponce de León 161, la suite es 204 en San Juan y me puedes contactar también por teléfono 787-243-7814. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.